¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde puede llegar una persona por dinero? No importa la respuesta, la historia de Anna Mary Ann supera cualquier cosa que hayas oído y te lo demostrará. Y que no existen límites para la ambición y la crueldad humana. Anna Mary Ann vino al mundo el 7 de julio de 1906 en Wesen, una pequeña ciudad de Baviera, ubicada muy cerca de la frontera entre Alemania y Austria. Era la menor de una familia numerosa formada por 12 hijos, de los cuales 8 eran varones. Sin embargo, la tragedia no era ajena a su hogar. Antes de su nacimiento, sus padres ya habían perdido a sus 3 hijos, y durante la brutalidad de la Primera Guerra Mundial, otros 2 murieron en el campo de batalla. Desde pequeña, la vida de Anna Mary estuvo marcada por la fragilidad. A su temprana edad, contrajo una severa infección en la sangre que la mantuvo hospitalizada durante 5 largos meses. Aunque muchos pensaron que no sobreviviría, su recuperación fue sorprendente. Al ser la hija menor, sus padres la colmaron de atenciones y mimos, pero ese exceso de cariño la volvió una niña difícil de controlar. Jamás logró terminar la secundaria y en lugar de dedicarse al estudio, pasaba la mayor parte de su tiempo en fiestas y reuniones sociales. Su conducta cada vez más rebelde llevó a sus padres a tomar una decisión drástica: enviarla a vivir con su hermana en Holanda, con la esperanza de que un cambio de ambiente la encarrilara. Lejos de corregirse, Anna empeoró. En lugar de adoptar una vida más ordenada, mantuvo un romance con un médico de Viena, o al menos eso contaba ella, aunque jamás se encontró evidencia de que tal hombre existiera. Lo cierto es que, tras su regreso a Wesen, estaba embarazada. El 31 de mayo de 1925 dio a luz a un niño que lo llamó Oscar. Para la época y la moral de Alemania rural de los años 20, tener un hijo fuera del matrimonio era un escándalo seguro. Pronto, Anna se convirtió en un blanco de habladurías y críticas de su comunidad. Sus padres, para evitar que la vergüenza recayera sobre toda la familia, optaron por cuidar de ellos mismos al pequeño Oscar. Mientras enviaban a Anna a buscar una vida nueva en América, ella aceptó, aunque tuvo que enfrentar la larga espera por su visa. Finalmente, el 11 de febrero de 1929, abordó una embarcación rumbo a Nueva York, viajando en una cabina de segunda clase. Su destino final era Cincinnati, donde la esperarían sus tíos ancianos, Max y Anna Dashiell, ambos ya superando los 70 años. En Cincinnati, Anna intentó rehacerse su vida. Aunque carecía de formación, decidió presentarse como enfermera de tiempo completo, ofreciendo sus servicios a los ancianos de la comunidad alemana local. No le preocupaba no tener estudios en el área, confiaba en su juventud, atractivo y en su respuesta natural amable para ganarse la confianza de los pacientes. Solía frecuentar los populares jardines cerveceros alemanes, donde cantaba viejas baladas bárbaras mientras paseaba sonriente entre las mesas, atrayendo con facilidad la atención de los hombres mayores. No tardó en conseguir su primer trabajo importante al servicio de Charles Oswald, un banquero retirado de 71 años. Anna no necesitó mucho tiempo para ganarse el afecto del anciano. Sin embargo, la relación terminó de forma abrupta cuando Oswald descubrió que Anna había transferido a su nombre 27 acciones de Union Gas and Electric y había movido $700 de su cuenta personal a la suya. Anna juró que todo había sido un regalo y aunque las pruebas eran claras, nunca enfrentó cargos. Poco después vendió las acciones y cambió de rumbo, trabajando como camarera en el Hotel Alms. Fue durante esa etapa que conoció a Philipp Hahn, un inmigrante alemán que trabajaba como operador de telégrafo. La atracción fue inmediata y el noviazgo breve. En 1930 ya estaban casados. No pasó mucho tiempo antes de que Anna viajara de regreso a Alemania para recoger a Oscar, su hijo, y así formar finalmente una familia junto a Philipp en Cincinnati. Philipp soñaba con tener su propio negocio y con esfuerzo lograron abrir 2 tiendas de delicatessen. El éxito económico le permitió mudarse a una casa más grande, donde comenzaron a alquilar habitaciones. Uno de sus inquilinos fue Ernest Kohler, un anciano de 62 años, ya visiblemente enfermo. Anna se encargó de cuidarlo hasta su fallecimiento, que ocurrió después de su llegada. De forma inesperada, Ernest dejó a Anna toda la pensión en el testamento. Aunque no faltaron las sospechas de envenenamiento, el certificado de defunción dictaminó que la causa de la muerte fue cáncer de garganta. En la planta baja de la vivienda que Anna compartía con su familia, tenía su consultorio el Dr. Arthur Bosch. Una situación que, lejos de ser una simple coincidencia, resultó ser una gran ventaja para ella.
Gracias a la cercanía, Ana encontró la oportunidad perfecta para apoderarse de recetas médicas en blanco sin levantar sospechas. De este modo aseguraba un flujo constante de medicamentos que utilizaba en su labor como supuesta enfermera de ancianos, una actividad que, sin estudios formales, ya se habría especializado. No obstante, Ana aspiraba a mucho más de lo que su improvisada carrera como cuidadora podía ofrecerle. Por ello no tardaron en tramar un nuevo plan que le permitiera obtener dinero de forma rápida. No fue casualidad que en un incendio de origen sospechoso consumiera parcialmente una de las tiendas de delicatessen que ella y Philip poseían. Aunque los daños fueron menores, la aseguradora le entregó $300. Pero la racha no terminó ahí. En poco tiempo, otros 2 incendios se registraron en su propio hogar, permitiéndole cobrar más de $2.000 adicionales por parte de la compañía de seguros. Nadie pudo demostrar que aquellos siniestros fueron provocados, pero las coincidencias resultaban cuanto menos inquietantes. Para 1933, la Gran Depresión azotaba con fuerza el estado de Ohio. La crisis había dejado a miles sin trabajo y a la familia Hahn no le fue diferente. Sin alternativa, vendieron las tiendas y poco después perdieron la casa al no poder seguir pagando la hipoteca. Sin embargo, cuando todo parecía perdido, el destino le sonrió nuevamente a Ana. Sus tíos ancianos, Max y Anna Dasher, fallecieron de forma repentina y le dejaron su vivienda en herencia. Así, sin proponérselo, Anna recuperó un techo para ella y su familia, al menos por un tiempo. El 14 de agosto de 1935, Anna se enfrentó a la muerte de Charles Oswald, su primer paciente, que ya tenía 77 años. En su testamento, el anciano le había dejado todas sus pertenencias, aunque Anna pronto descubrió que en realidad no quedaba nada. Durante los últimos 6 años, ella misma había ido vaciando sus bienes de forma silenciosa, dejando al viejo banquero sin patrimonio. Su muerte no le trajo la ganancia que esperaba. Frustrada, Ana decidió que la mejor opción sería aprovechar el negocio de los seguros. Intentó convencer a su esposo de contratar una póliza de vida por $25.000, una suma considerable para la época. Sin embargo, Philip, quien gozaba de buena salud, rechazó la propuesta, considerándola innecesaria. Curiosamente, poco tiempo después cayó gravemente enfermo sin causa aparente, pero su madre, desconfiada, lo llevó de inmediato al hospital, logrando que sobreviviera. Este episodio marcó el principio del fin para el matrimonio. La relación con Philip no logró recuperarse y pronto se separaron. Ana, una vez más sin ingresos y sin apoyo familiar, tuvo que volver a lo que mejor sabía hacer, ofrecer sus servicios como cuidadora de ancianos. Aunque las verdaderas intenciones detrás de su aparente dedicación pronto quedarían al descubierto. En junio de 1936, Ana comenzó a encargarse del cuidado de George Hayes, un anciano de 81 años que en un principio no tuvo reparos en recibir ayuda. Sin embargo, su percepción de ella cambió cuando, en un día cualquiera, George notó algo inquietante. Ana le sirvió una jarra de cerveza, pero al poco rato una mosca se posó sobre la bebida y cayó muerta al instante. Alarmado, George le pidió a Ana que bebiera un poco de la cerveza, pero ella se negó rotundamente. Ante la negativa y la evidente sospecha, George decidió despedirla de inmediato, aunque nunca informó a la policía, dejando a Ana libre para buscar su próxima víctima. Su siguiente cliente fue Albert Parker, un jardinero retirado de 72 años que sin saberlo acababa de convertirse en su nueva presa. En marzo de 1937, Albert murió repentinamente, dejando toda su herencia en manos de Ana. El informe del forense no despertó sospechas, simplemente dictaminó que había fallecido por causas naturales, concretamente por una infección cardíaca. Durante el tiempo que atendía a Albert, Ana trabó amistad con una vecina, una señora Cooler, a quien le ofreció helado en 2 ocasiones. Tras la segunda, la anciana enfermó de gravedad y tuvo que ser hospitalizada. Mientras la señora Cooler luchaba por su vida en el hospital, alguien irrumpió en su casa y se llevó una bolsa repleta de dinero efectivo y joyas. Aunque las piezas comenzaban a encajar, nadie las relacionó todavía. Poco tiempo después, Ana centró su atención en Jacob Warner, un anciano de 68 años a quien convenció de que era su sobrina perdida. Aunque Jacob no recordaba tener parientes, terminó aceptándola. No pasó mucho antes de que Jacob muriera el 5 de junio de 1937 y dejara a Ana una herencia de $17.000. Apenas un mes después, el 6 de julio, George Castleman, otro anciano de 67 años, falleció de forma repentina bajo su cuidado. En su testamento, Castleman le llegó a Ana una suma de $15.000, consolidando su reputación, al menos públicamente, como una mujer afortunada que siempre terminaba rodeada de ancianos generosos.
El 1 de agosto de 1937, algo cambió. Los médicos del Memorial Hospital de Colorado Springs dieron la alarma tras la muerte inesperada de George Obendoffer, de 67 años, quien había enfermado de forma repentina días antes. Los doctores, incapaces de encontrar una causa clara, decidieron notificar a la policía. Mientras tanto, en el hotel donde George se hospedaba, el propietario reportó la desaparición de diamantes valorados en $300. Al revisar el registro del hotel, los agentes notaron que George no viajaba solo. Lo acompañaba una mujer idéntica como Mary Ann Haun y su hijo Oscar. La policía localizó a los comerciantes de casas de empeños de la zona y no tardó en dar con un testigo clave, un vendedor que confirmó que una mujer cuya descripción coincidía a la perfección con la de Anna había intentado vender joyas similares a las robadas. Profundizando en la investigación, los detectives descubrieron que alguien trató de usar una libreta bancaria a nombre de George Obendoffer en una sucursal de Cincinnati, la implicada una mujer que no era otra que Anna. Con estas pruebas en mano, las autoridades de Colorado solicitaron la colaboración de la policía de Cincinnati. Para entonces, Anna ya había regresado a Ohio, donde fue arrestada poco tiempo después para ser interrogada. Al ser cuestionada sobre George, Anna intentó minimizar la situación diciendo que ese hombre era un completo desconocido para mí. Pero cuando los oficiales le recordaron que su nombre figuraba en el registro del hotel, cambió la historia. Ahora afirmaba que lo que había conocido durante el viaje en tren desde Denver y que, compadecida, le había ofrecido su ayuda. Sin embargo, al profundizar, los investigadores supieron que George Obendoffer era un zapatero ruso que vivía en Ohio. Tenía 3 hijos, acababa de separarse de su esposa y, según la familia, gozaba de buena salud antes de conocer a Anna. Además, aseguraron que ambos sostenían una relación sentimental y que el viaje a Colorado había sido idea de Anna, que le habló de un supuesto rancho que quería mostrarle. Confrontada con todos estos nuevos detalles, Anna admitió conocer a George, pero insistió en que solo estaban compartiendo habitación por economía y que no tuvo nada que ver con su enfermedad. Sin embargo, la autopsia de George reveló la presencia del arsénico en su cuerpo. La policía comenzó a unir puntos y decidió exhumar varios cuerpos de personas que años atrás habían fallecido bajo el cuidado de Anna. El hallazgo fue contundente. Al menos 4 tipos de veneno, entre ellos arsénico y aceite de cretón, aparecieron en los cadáveres. Al verse acorralada, Anna se mostró ofendida por las acusaciones, alegando que solo había brindado cuidados a estos hombres, quienes, agradecidos, le habían dejado su dinero de forma voluntaria. Pero la evidencia era cada vez más abrumadora. Durante un registro en su hogar, la policía encontró una considerable cantidad de veneno. Para su desgracia, su esposo Philip no dudó en declarar contra ella, asegurando que Anna había robado recetas médicas en el banco del consultorio del Dr. Bosch. Incluso su hijo Oscar, de tan solo 12 años, confirmó que había bajado con su madre y George a Colorado, y que el anciano comenzó a enfermar justo después de beber algo que Alan había ofrecido en el tren. La policía de Colorado intentó que Anna fuera juzgada en su territorio, pero las autoridades de Cincinnati ya tenían suficiente para proceder. El 10 de agosto de 1937, Anna Mary Ann fue formalmente arrestada, acusada del asesinato de Jacob Warner y su paciente más reciente. El juicio de Anna Ann se había conmocionado a todo Ohio. Comenzó el 11 de octubre de 1937. Desde el inicio, ella se declaró inocente. El jurado estaba compuesto por 11 mujeres y un solo hombre, algo que en aquella época resultaba bastante inusual. La fiscalía fue contundente desde el primer alegato. Anna había asesinado a Jacob Warner, movida por una única razón: la codicia. Según sus fiscales, los bienes y el dinero del anciano fueron su verdadera motivación. Durante semanas, decenas de testigos desfilaron por la sala, entre ellos expertos en caligrafía, farmacéuticos y personas que alguna vez tuvieron bajo los cuidados de todos aportando piezas para el complicado rompecabezas. La fiscalía también presentó pruebas físicas, incluyendo los órganos internos de Jacob Warner y Albert Parna, para demostrar que ambos habían sido envenenados. La cobertura mediática fue tan intensa como morbosa. La prensa, fascinada por el contraste entre su apariencia y los crímenes, se le atribuía en el bautizo como la hermosa asesina rubia. Lejos de molestarse, Anna parecía disfrutar de la fama. Desde su celda concedía entrevistas y hablaba con detalles sobre su supuesta dedicación a los ancianos que cuidaba, describiendo cómo pasaba horas sosteniéndoles la mano mientras se encontraban en su lecho de muerte. Finalmente, cuando llegó el día del veredicto, al jurado le bastaron apenas 2 horas para decidir su destino. Anna no mostró ninguna emoción al escuchar el dictamen de culpabilidad. Sin recomendación de clemencia, cuando llegó el momento de la sentencia, el juez le preguntó si tenía algo que decir. Sin dudarlo, Anna respondió: «Sí, tengo algo que decir. Soy inocente, su señoría».
El juez se limitó a hacer una pausa antes de pronunciar la condena final. Anna Hahn sería ejecutada en la silla eléctrica. El 10 de marzo de 1938, Anna fue trasladada a la penitencia estatal de Ohio. Sus abogados intentaron retrasar lo inevitable. El 11 de diciembre de 1937 habían presentado una apelación que prolongó el proceso judicial. Su caso recorrió varias instancias, llegando incluso a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Sin embargo, la máxima corte ratificó la sentencia impuesta por Ohio y se negó a intervenir. El miércoles 7 de diciembre de 1938, Anna pasó sus últimas horas escribiendo 4 cartas, las cuales entregó a su abogado personal. Esa misma noche, a las 8 en punto, fue llevada a la cámara de ejecución. Anna, con apenas 32 años, se convirtió en la primera mujer ejecutada en la silla eléctrica en Ohio. Poco después, el 17 de diciembre, su abogado anunció que las cartas de Anne habían sido redactadas la noche de su muerte y habían sido vendidas al periódico de Cincinnati Enquirer. El dinero obtenido fue destinado a un fideicomiso para su hijo Oscar. Al día siguiente, el periódico prometió a sus lectores que publicaría las cartas en las 2 jornadas siguientes. En ellas, Anna relataba su vida en Alemania, su llegada a Estados Unidos y la circunstancia que, según su versión, la arrastraron a una vida de delitos y muerte. De su hijo Oscar se supo poco. Tenía apenas 12 años cuando quedó huérfano. Fue acogido por una familia del Medio Oeste, bajo el resguardo de la prensa que decidió proteger su identidad. Cumpliendo con su promesa, los periódicos financiaron su educación. Años después se supo que Oscar llevó una vida discreta y llegó a servir en la Marina durante la Segunda Guerra Mundial, lejos del oscuro legado de su madre. La historia de Anne Mary Hahn es sin duda un reflejo de cómo la apariencia puede ser la máscara perfecta para ocultar sus intenciones más siniestras. Su habilidad para ganarse la confianza de ancianos indefensos, su frialdad para ejecutar sus crímenes y su capacidad para mantener la calma incluso cuando el veredicto la condenó a muerte, la convirtieron en una figura inolvidable dentro de la crónica negra norteamericana. Sin embargo, su legado no solo quedó en los titulares de los periódicos o en la fotografía de su juicio. Su hijo Oscar cargó con el peso silencioso de este caso, alejándose de la sombra de su madre para construir su propia vida, lejos de los titulares, del escándalo y de la silla eléctrica, que marcó para siempre el apellido Hahn. Y así termina la historia de Anne Mary Hahn, la mujer que, con una sonrisa, pudo convencerlos a todos, hasta que la verdad fue imposible de ocultar.